Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, abrazo enorme para todas las familias bolivianas que nos siguen a través de nuestra cuenta El Pediatra en tu Hogar. Sí, un nuevo reencuentro y esta vez con un tema que promete muchísimo. Hablamos de los adolescentes, hablamos de las familias que están en este momento atravesando la etapa adolescente de alguno de sus hijos y que, claro, se les torna un tanto complicado, yo lo sé, porque estoy justamente en ese momento, así que este programa estará cargado de consultas y además de sapiencia y la sabiduría de nuestros profesionales que hoy nos acompaña. La saludamos, sí, por favor, quiero darle la bienvenida a la doctora Cecilia Uribe Chávez, ella es médico pediatra, bienvenida. Gracias, Luciana, buenos días a todos. Es un placer que nos acompañe y por supuesto también a la licenciada Alejandra Valdés del Llano, ella es psicóloga que también nos va a ayudar y muchísimo, bienvenida. Muchas gracias, bienvenida y buen día a todos los que nos están viendo en la transmisión. Temas de alimentación, de nutrición, temas que tienen que ver con lo hormonal, con el carácter, con reacciones, en fin, papá, mamá, usted que está atravesando esta etapa, yo sé que nos va a entender. A ver, primera consulta, por favor, doctora. ¿Cuál es la principal causa o motivo de consulta para que los adolescentes visiten al médico? Bueno, en realidad, cuando los padres sienten que sus hijos están atravesando por ciertos cambios propios de la adolescencia, ellos son los que tienen las consultas, ¿no? Aún en esta etapa son los padres los que tienen las preocupaciones. Se preocupan mucho por algunos cambios físicos en primer lugar. Uno de los motivos de consulta más frecuente que recibimos los pediatras es el desarrollo mamario, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo primero que aparece cuando la niña está en esa transición es el botón mamario, que es una pequeña masa en la zona debajo del pezón. Entonces, obviamente los papás, las mamás se asustan mucho y llegan al consultorio con esa preocupación y es una excelente oportunidad para comenzar a explicar qué va a venir después, ¿no? Esa es la primera fase del desarrollo. Luego, otros motivos de consulta frecuentes, como bien decías, son los cambios nutricionales, ¿no? Que antes le gustaba comer de esta manera, ahora ya no quiere, se preocupa por su peso. Los padres se preocupan de que sus hijos, sus hijas estén con algún trastorno de alimentación debido a los cambios que ven en ellos, ¿no? Esos son los motivos de consulta que vemos todos los días. Y también, por supuesto, los cambios de humor que sufre el adolescente y que los pediatras manejamos hasta cierto punto y luego sugerimos o derivamos al área de psicología. Seguro que sí, le tenemos muchas consultas. Simplemente para cerrar estas ideas que usted nos acaba de decir, doctora, estos detalles o estos problemas, lo pongo entre comillas, problemas, ¿son más frecuentes en mujeres? El tema de la nutrición, en los cambios físicos. Son más frecuentes en las niñas, sí, sí. Porque claro, en los varoncitos no se presenta el crecimiento mamario. Y como que la mayoría de los padres y las madres no notan el desarrollo de los genitales masculinos en sus hijos, porque los hombrecitos son más reservados, se dejan ver menos por sus mamás a partir de cierta edad. Y eso también es un motivo, ¿no? Doctora, no sé cómo está porque no deja que yo lo vea, no quiere que lo bañe, ya hace un par de meses que no quiere que yo entre a la ducha a bañarlo como solía hacer antes, entonces no sé qué está pasando y me preocupa porque puede haber ahí en ese momento, se pueden también diagnosticar no solamente aspectos de la maduración sexual del adolescente varón, sino también algunos problemas que pueden surgir, varices en los testículos, fimosis, infecciones, cualquier otro dato, ¿no? Bueno, de alguna u otra manera hay que darse modos para poder estar pendientes y evitar este tipo de situaciones. Y claro, lo importante es acudir donde un profesional que nos pueda dar la guía. ¿Cómo afecta, querida licenciada, este desarrollo en la adolescencia a la dinámica familiar que solíamos tener?
Muy bien. Bueno, dentro de la dinámica familiar, cuando uno de los hijos está entrando a la adolescencia, va a ser un cambio rotundo, ¿no? Porque estábamos acostumbrados, digamos, a tener una comunicación buena con el niño colaboraba en la casa, digamos, ¿no? Pero ahora, por los cambios físicos, hormonales, emocionales, se rompe, lo primero que se va a romper dentro de la dinámica familiar va a ser la comunicación, ¿no? El adolescente ya no quiere hablar mucho, ya no quiere estar mucho tiempo con los papás o con los hermanos menores o con los mayores, entonces como que se aíslan, ¿no? Entonces ahí hay un rompimiento en la dinámica familiar. También viene un rol, ¿no? O sea, cambio de roles en la familia en las cuales los papás imponen más normas, más responsabilidades, ¿no? Entonces hay un cambio porque obviamente el adolescente a lo que crece hay que fomentar lo que es la independencia y la autonomía, ¿no? A veces les disgusta y ahí hay cuando hay conflictos, peleas, pero ellos también se sienten felices por tener un rol más grande, ¿no? Entonces ahí también hay un cambio de la dinámica. Y otro punto importante es que ya la familia deja de tomar una importancia relevante para el adolescente, ¿no? Se cambia, digamos, el ambiente familiar por el ambiente social. Entonces el adolescente ya no quiere pasar, digamos, no sé, los fines de semana en casa, prefiere llegar y estar con los amigos, ahora con la virtualidad Ya no mucho habla. más, exactamente, No ¿no? hablan. Exacto, entonces con la virtualidad peor, ¿no? Como que van a su cuarto y están en los juegos, hacen videollamadas, porque cobran más importancia el área social. Todo lo que dijo me identifica y seguro para la gente que está acompañándonos. Yo tengo una hija de casi 13 años en este Ya. momento, entonces, bueno, está justo en esa etapa. ¿Cómo deberíamos acompañar el crecimiento físico los papás, doctora? Eso, porque es importante ver esto, ¿no? Una parte es acompañar el crecimiento físico y la otra, también importante, acompañar el desarrollo psicosocial. El crecimiento físico es, en muchos casos, lo que motiva mucha ansiedad en los adolescentes. Porque cuando somos niños, nuestro cuerpo solo nos importa porque nos permite jugar, relacionarnos. Cuando somos adolescentes, el cuerpo adquiere la importancia que la sociedad le da. Y en esta época esa importancia es demasiada, ¿no? Entonces el adolescente, tanto hombre como mujer, empieza a sentir gran ansiedad por cómo está desarrollando su cuerpo. Por cómo se ve. Exacto. Mi cuerpo está desarrollando más o menos en relación a los otros niños. ¿Cuáles son los que más vemos en la consulta? El que está desarrollando menos porque está ansioso, piensa que nunca va a crecer, y el que por el contrario ha desarrollado antes, está más grande que el resto de sus compañeros y por lo tanto es el bravucón, ¿no? O es la chica demasiado alta que ninguno otro de los chicos quiere acercarse porque pues ella está así y los otros están así. Entonces genera mucha ansiedad. Y para los padres a veces eso no se comprende, ¿no? Por eso recomiendo acompañar, más que el crecimiento, no pueden hacer mucho respecto a eso, acompañar la ansiedad que genera ese crecimiento. Entonces, cuando llegan al pediatra, si es que nosotros vemos que la talla aún no ha alcanzado el potencial que queremos, pues podemos ahí dar algunas vitaminas, usamos zinc, etcétera, ¿no? Más que nada, lo que hacemos es mostrarles a los adolescentes y a los padres durante la consulta las variaciones que tiene la normalidad dentro del crecimiento físico de los y las adolescentes, que son muy amplias, que dependen de muchos factores, factores genéticos, factores nutricionales, factores familiares, y ayudar a reducir la ansiedad que produce. Entonces, los padres no deben minimizar estos aspectos como suelen hacer, pero no te preocupes, ¿no? O sea, ya va a pasar, ya vas a crecer, y no se dan cuenta del inmenso conflicto interno que está viviendo el adolescente. Igual que cuando le sale un granito, un mochito en la cara y no quieren salir de su cuarto porque creen que todo el mundo va a estar mirando. O cuando el cabello no se les peina para el lado que quieren, ¿no? O en los hombrecitos, ¿no? Cuando los músculos no están desarrollados y son muy, muy delgados.
que es lo que les ocurre a casi todos, pero para ellos es el fin del mundo. Entonces, la repercusión del aspecto físico es muy importante y debe ser comprendida en toda su magnitud por los padres. Comprendida y acompañada, ¿verdad? Qué difícil como papá, lo que dice la doctora. Sí, nosotros intentamos minimizar, intentando dar algo de tranquilidad y no estamos aportando de la mejor manera. Justo lo que mencionaba, licenciada, esa etapa que le llaman la del patito feo, ¿verdad? En los varoncitos con el cambio de la voz, Exacto. los gallos, y las mujercitas con la aparición de vellosidades, también el tema de los granitos, la primera regla que les genera un terremoto hormonal y en todo su ser. ¿Qué hacemos? ¿Cómo les acompañamos? Muy bien. Lo principal es fomentar la escucha activa, ¿no? El adolescente, si bien no se va a querer comunicar, van a haber momentos, ¿no? En el que va a ser, o sea, preocupantes, ¿no? Como que mamá me está pasando esto, en el colegio no me hablan, digamos, no sé, los chicos porque soy más alta y demás. Y los papás a veces como que sí, no hay problema, ¿no? Pero no escuchamos, entonces tenemos que escuchar. La mínima preocupación, ¿no? Que para nosotros puede ser, para el adolescente va a ser enorme. Entonces, el saber que van a estar ahí los papás para escuchar cualquier situación va a fomentar también lo que es la confianza. Es importante que los papás les demuestren que pueden confiar en ellos en cualquier tema, así sea chiquito o sea un tema grande, sea un tema, no sé, de suma importancia, tenemos que fomentar eso. También siendo empáticos, ¿no? Validando sus emociones. Como obviamente van a estar en esta etapa en que van a sentirse más sensibles emocionalmente, va a haber cualquier cosa pequeñita que a veces los papás hacemos, ¿no? Y pum, explotan como una bomba. Y ahí no validamos, ¿no? Ay, te enojas de todo, o has cambiado, o eres un malcriado a veces, ¿no? Cuando la realidad es que están muy sensibles emocionalmente. Entonces, el ser empáticos también con sus emociones va a ayudar a que los adolescentes estén un poco más calmados en el hogar, ¿no? El saber como que sí, bueno, no sé, no me ha gustado que me grites de esa forma y es como que, pero siempre grito hacia todos, digamos, ¿no? Y el adolescente va a ser como que, no, te estás agarrando conmigo a veces viene, ¿Y ¿no? cómo vemos el límite, verdad? Ajá. De que no sobrepase ese tipo de actitudes y que también se puedan normalizar. Exactamente, por eso es importante siempre la marcación de los límites, ¿no? Como que está bien que te molestes, entiendo que estés enojado, pero tu forma de reacción no es la correcta. La próxima vez que pase una situación así, dime tal cosa, y yo me voy a calmar. Entonces, como papá igual es importante saber gestionar las propias emociones para enseñarle al adolescente cómo también él tiene que gestionar sus emociones. Bien, bueno, excelente. Doctora, tema nutrición, evidentemente usted nos hablaba de que estos cambios vienen acompañados incluso hasta de la manera de cómo comían y la manera en cómo quieren comer ahora, pero ¿en qué momento tenemos que despertar esa alarma y decir, bueno, ok, yo sé que hay cambios, pero esto no está bien? Claro. Sobre todo está relacionado con este aspecto de la ansiedad por cómo se ven, ¿no? Eso está generando el aumento que vemos en los trastornos nutricionales y que preocupan a la mayoría de los padres y también a los profesionales. Entonces, queremos que nuestros adolescentes coman bien, coman apropiadamente, no que dejen de comer. Porque eso es lo que ocurre, sobre todo si es que se siente con un poco de sobrepeso, cree que la solución es dejar de comer. Ahí ya tiene que encenderse la alarma en los padres, ¿no? Decir, no, esa no es la solución. Tenemos que cambiar los hábitos de alimentación, generalmente de toda la familia, para comer más sano, consumir menos calorías, pero que tu peso no se vea seriamente afectado. Ahí, perdón que le corte, doctora, me preocupa mucho el tema de los trastornos alimenticios que pueden generar esta situación. Sé que las mujercitas son más vulnerables a este tipo de situaciones por presión social, por el tema del aspecto físico, cosas que ya ambas han mencionado. ¿Cómo podemos detectar esto a tiempo? Claro, lo más importante es estar observando. Como dice la licenciada, los padres en esta etapa tenemos que estar aún más atentos a que cuando eran niños. Cuando son niños, lo peor que les comer y luego inmediatamente va al baño, eso es un signo de alarma. Ahí está pasando algo. No se queda ni a conversar un ratito porque inmediatamente debe ir al baño. Tenemos que sospechar de que está yendo a vomitar, ¿no? Luego,
revisando su cuarto, aunque tratamos de darles independencia, pero de vez en cuando revisar su cuarto, ver debajo de la cama. Uno de los primeros síntomas de trastornos de alimentación es que empiezan a guardar la comida. Se les sirve y ellos se esconden y luego lo ponen debajo de la cama, detrás de los muebles. Entonces ahí tenemos que ver, ¿no? Y no esperar a que ya haya perdido 20 kilos para recién decir, oh, aquí está pasando algo, ¿no? Así que es muy importante estar pendientes de nuestros hijos y eso es algo que les recomendamos siempre a los papás. No crean que porque son adolescentes nosotros ya podemos estar tranquilos y decir, y es grande, puede hacer sus cosas. No, tenemos que darles su espacio, pero estar muy atentos, atentas a ellos. Y si logramos detectar un trastorno y un problema de este tipo, licenciada, ¿cómo lo abordamos, verdad? Para hacerlo continuo, si vale el término, para que nuestros hijos no sientan incluso una represión mayor de los papás al margen de este problema que están atravesando. Es súper importante ese tema de los trastornos alimenticios, ¿no? Porque obviamente todo comienza también por los estigmas sociales que los chicos agarran, ¿no? De influencias, digamos, ¿no? Como que agarran un modelo, por ejemplo, de las chicas, ¿no? Que tienen que ser delgadas así a los 15 años, digamos, ¿no? Y ellas no son así. Entonces, ahí ya empiezan los problemas. Y es importante que la familia siempre utilice lenguajes positivos respecto a sus cambios físicos que van a tener, ¿no? Como que el agarrar y decirle que tu cabello que te peinas así está horrible, que te ves así, 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 empeora la situación, ¿no? Entonces, agarrar y siempre tratar como que, no sé, de halagar cómo se está viendo, ¿no? Decirle, tu cabello está bonito, tu peso está normal, mira, te ves bien así, te quedan esos colores mejor que los negros, digamos, ¿no? Porque obviamente también nos preocupamos en cómo se van a vestir. Entonces, influye mucho cómo los papás van a percibir también a sus hijos. Si bien los adolescentes no escuchan, entre comillas, ¿no? Les importa mucho cómo los papás van a opinar de ellos, de en qué se están convirtiendo. Entonces, los papás, por favor, yo siempre hablo con los papás, ¿no? Con los pacientitos, que no utilicen un lenguaje descriptivo con ellos, ¿no? Ellos saben que están, digamos, pasando por cambios físicos, lo que necesitan es apoyo, que reconozcan los externos, lo bueno que está teniendo su cuerpo, o sea, lo bueno que son los cambios físicos. Acompañar y, bueno, estar muy atentos al tema de cómo les hablamos, que es muy importante. ¿Qué pasa con la revolución hormonal físicamente, doctora? ¿Y cómo podemos realizar el acompañamiento? A ver, volvamos al tema de la primera regla en las mujercitas y, bueno, también ese despertar hormonal en los varones, que es normal. Sí, las hormonas en realidad son las causantes de todo, ¿no? La endocrinología de la pubertad es un tema que da para toda una sesión, ¿no? Porque se empiezan a producir, a liberar más que a producir gran cantidad de hormonas que son las que causan los cambios físicos y también los cambios emocionales que tiene el adolescente, la adolescente. Entonces, son diferentes hormonas en ambos sexos. En las mujercitas, primero se liberan las hormonas, bueno, en ambos, primero se liberan las hormonas que están encima de los riñones, ¿no? Las hormonas suprarrenales, que son las que cambian el olor del sudor, por ejemplo, y ese es un dato para los padres. Correcto. Cuando sienten que el olor del sudor de sus niños ha cambiado, es que están entrando a la pubertad, ¿no? Y esas mismas hormonas son las que causan, por ejemplo, la aparición de los primeros vellitos, ¿no? Y luego ya se van liberando otro tipo de hormonas que van provocando paso a paso los diferentes cambios. Entonces, en las mujercitas, la primera regla debería venir después del desarrollo mamario y de la aparición del vello pubiano. Años atrás, hace unos 20 años, esto ocurría realmente así, pero y tomaba meses entre un cambio al otro, y como que daba tiempo para que la niña se prepare con una adecuada orientación de parte de la madre o de las mujeres de la familia. Ahora, ¿qué estamos viendo? Tal vez por los cambios en la alimentación, estos procesos son muy rápidos y se sobreponen unos a otros. Yo veo niñas que han venido
hace 3 meses con la aparición del botón mamario y luego aparecen con que ya les ha venido la regla. Y yo digo, ¿qué pasó aquí? Pero estamos viendo eso. Niñas de 9, 10 años ya están con la regla. Así que, ¿esto qué nos muestra? Que los padres también tenemos que comenzar a prepararlas antes, ¿no? Ya no esperar hasta los 12, 13 años, que era lo que hacíamos en mi época, sino comenzar a los 7, 8 años, porque hay que ir con los tiempos que corren. A veces les digo eso a las mamás, a las familias, me dicen, pero es muy niña, doctora. Y digo, pero esperas 2 años y ya no te va a dar el tiempo, ella va a aparecer con la regla y vos no vas a haberla preparado y por lo tanto ella se va a asustar, ¿no? Eso en las niñas, ¿no? Le llamamos guía anticipatoria. Tenemos que anticipar a los eventos que sabemos que van a venir. En los hombrecitos, las hormonas provocan el aumento de tamaño en los genitales masculinos, en los testículos, el aumento de tamaño en el pene. Ese es el efecto, además del vello pubiano, el vello corporal, facial en los hombres y los cambios de voz, que durante un tiempo los tiene bien afligidos, ¿no? Porque no se animan a hablar mucho porque les sale el gallito. Y otra cosa que provoca con mucha intensidad en los hombrecitos la testosterona es el deseo sexual, ¿no? Entonces, la educación, la forma de crianza que teníamos en antiguas generaciones no permitía que las relaciones sexuales tempranas sean un problema. Ahora sí lo son, porque los adolescentes tienen más libertad, vivimos otros tiempos, pero las hormonas siguen siendo las mismas. Entonces, el deseo sexual intenso que experimentan los adolescentes hombres hace que las relaciones sexuales sean cada vez más tempranas. En las niñas es enamoramiento. Correcto. En los hombres es deseo sexual. Esos dos se juntan y el resultado son las relaciones sexuales tempranas que nos están llevando a problemas serios de embarazos adolescentes muy elevados. Cada vez nuestra tasa no logramos descenderla y también infecciones de transmisión sexual a edades más tempranas. Son el resultado de combinaciones de procesos normales, pero en un ambiente donde los padres y las madres estamos perdiendo un poco el control sobre nuestros hijos. ¿Cómo no perder el control, licenciada? ¿Cómo acompañar esta etapa que sí es muy complicada? A ver, a la vieja usanza pues era muy difícil que los papás puedan hablar de los temas sexuales. Hoy ya la situación es otra y además que a través de esto pues está toda la información. Yo les cuento algo a ambas, espero que mi hija no esté viendo. Estuve un mes dando vueltas por todo lado para saber cómo hablarle, cómo decirle, cómo explicarle. Soy comunicadora, debería hablarle hasta las piedras, ¿verdad? Pero con ella no podía. Y cuando logro decirle, hablarle, explicarle, la respuesta fue, mami, tranquila, yo ya sabía todo eso. Ok. Exacto. ¿Cómo acompañarles? Eso pasa mucho, ¿no? Y por eso es muy importante que se pierda este tabú de hablar de sexualidad a los niños, ¿no? En la infancia ya hay que empezar a hablarles de lo que es la sexualidad, ¿no? Qué cambios físicos van a tener cuando sean más grandes, el proceso, digamos, ¿no? De las relaciones sexuales, que no se habla mucho. Yo obviamente como papás nos da como que un poquito de pena, ¿no? Vergüenza, pero como tú dices, ellos ya van a ver en el internet. Entonces, ¿qué es lo mejor? Nosotros ya tener temas preparados desde la infancia, ¿no? Ir poco a poco metiéndole esos temas, así cuando ya estén en la adolescencia, ellos sean conscientes de qué es la sexualidad, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer. Si llegara a pasar, ¿no? Lo que decía la doctora, las relaciones sexuales, cómo me cuido, cómo tengo que actuar ese momento y obviamente decirles a los chicos que ante cualquier duda que ellos tengan, los papás van a estar ahí para aclarar, ¿no? Que no tengan vergüenza de preguntarnos, porque si no preguntan a los papás, ¿qué pasa? Se pregunta a los amigos no saben, igual están perdidos, ¿no? Y
puede ser que escuchen cosas del primo, o me ha dicho esto, he visto en internet, y ya se crea como que esta cultura sexual en Claro. los adolescentes que es errónea, porque ninguno sabe. Los que saben son los papás, las personas mayores, que podemos estar ahí para aclarar todo. Entonces, siempre hablarles desde la infancia. Hay libros muy lindos que últimamente están saliendo, ¿no? De cómo hablar, con imágenes muy bonitas para que los niños entiendan, ¿no? Hay otros libros igual para el momento de la adolescencia, que lo que se había visto antes tiene muchas más aclaraciones, ¿no? Entonces, los papás también se pueden guiar por eso, ¿no? Comprar libros de educación sexual, actualizarse en la educación sexual también ellos. Actualizarse, qué importante, porque ellos, nuestros hijos, digo, están actualizadísimos, Exacto. ¿verdad? Los desactualizados somos nosotros. Ahora, cuando el tema hormonal puede tener algún desbalance, ¿cómo nos damos cuenta, doctora? Y claro, aquí yo siempre recalco lo siguiente, la importancia de que podamos de manera habitual, que sea un hábito, visitar a nuestro médico de cabecera, a nuestro especialista, y no asumir las cosas simplemente en la casa. Claro, y ahí sí se toca un punto importante. Cuando nuestros hijos son niños, los llevamos al pediatra cada mes, Así es. ¿no ve? Porque estamos muy interesados en saber su peso, su talla, si está bien que ahora se sienta, si ya se va a parar, si va a caminar, sus dientes. Cuando cumplen 6, 7 años, desaparecemos y solo cuando está muy enfermo llegan. Entonces, lo que promovemos mucho es el control del adolescente sano, ¿no? Porque estamos viendo que la adolescencia es igual que la niñez, llena de cambios. Entonces, no los llevemos cada mes, pero 2 o 3 veces al año es ideal, porque ahí podemos prevenir problemas que se deben a las hormonas principalmente o a cualquier otro problema, ¿no? Cuando hay algunos factores hormonales que no están siguiendo el orden que deberían, porque es toda una cascada hormonal durante la adolescencia, vamos a ver más que nada problemas físicos, ¿no? Que pueden manifestarse en el escaso desarrollo de órganos sexuales secundarios, que son lo que vemos, pueden manifestarse en problemas de talla. La talla es un problema muy relacionado con las hormonas, sobre todo con la del crecimiento, y también en las mujeres, por ejemplo, las alteraciones del ciclo menstrual, ¿no? Que son motivo frecuente de consulta. Y también ahí los padres se ven en el problema. ¿La llevamos al pediatra? ¿La llevamos al ginecólogo? ¿O a quién acudimos? ¿Ve? Entonces, los pediatras queremos seguir siendo médicos de cabecera de los adolescentes, por lo menos hasta los 16 años, ¿no? Y en todo caso, acudir a su pediatra de cabecera y el pediatra verá la pertinencia de referirla a ginecología, a endocrinología o a donde corresponda, ¿no? Los problemas de sobrepeso también pueden ser hormonales y no siempre están relacionados con que come demasiado o que no hace ejercicio, que es el estigma que inmediatamente le ponemos a la persona que está con sobrepeso. Por ahí es un problema hormonal, también necesita ser examinado. Entonces, en conclusión, vaya a su pediatra de cabecera y ahí él o ella decidirán a cuál especialista referir según la necesidad. Excelente. Límites, palabra clave. Sé que ya hablamos un poco, licenciada, pero me gustaría hacer hincapié en esto. ¿Cómo aprender a ponerles límites a nuestros hijos sin que la tortilla se dé la vuelta, sin que generemos un exceso de rebeldía en ellos, y más en esta etapa que están atravesando, ¿verdad? Límites con el celular, límites en las relaciones sociales, límites en las salidas, fiestas, etcétera. ¿Cómo lo hacemos sin que ellos se enojen con nosotros? Eso es un tema súper importante, ¿no? Porque, ¿qué significa poner límites? Poner límites no significa que los padres adquieran un rol estricto, ¿no? Entonces, hay que demostrarles a los chicos, a los adolescentes, que el poner límites también les va a beneficiar a ellos, ¿no? Que estamos cuidando que tampoco se excedan. Entonces, ¿qué es lo que se hace, por ejemplo, ¿no? Tomo el ejemplo de los 15 años, ¿no?
quieren ir a los 15 años, las chicas ruegan, que esto y que lo otro, todos como papás, ¿cómo vamos a poner límites en esto? Muy bien, una semana antes dan las invitaciones, ¿no? Perfecto, ¿quieres ir al 15 años de tu mejor amiga? Lo que tienes que hacer en la casa es ordenar, vas a lavar, tu cuarto quiero ver impecable, hasta el día sábado, tu celular, reducir un poco, no sé, el uso y vemos cómo te va, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo también es agarrar una planilla, ¿no? Que tengamos, o sea, que los adolescentes vean, que los chicos vean, ¿no? Lo que tienen que hacer y el papá pone, hasta el día jueves quiero ver todo, digamos, con check verdes, ¿no? El día jueves hablamos si es que vas o no vas al 15. Entonces los chicos como que ya está bien, ¿no? Entonces empezamos a hacer las cosas, todo, y siempre cumplir las palabras, ¿no? Entonces veamos el jueves, muy bien, te ha ido bien, has fallado en dos cosas porque escuchamos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? No, ese día es que me he sentido triste, esto te ha pasado, como que ya muy bien, vas. No ha cumplido nada, no vas, lo siento, me odiarás todo, pero para la próxima, sabes, yo te voy a dar el permiso, pero cumplí lo que te estoy exigiendo. Deja el uso del celular, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo controlamos eso? Les daremos horarios, ¿no? En la tarde, obviamente, están trabajando todos los papás, ahí utilicé el celular. En la noche llego yo, celular me lo das hasta las 10 de la noche, quiero ver el celular en mi cama. Muy bien, ya, dejamos el celular, lo guardamos. Pero al día siguiente te voy a dar otra vez, el adolescente tiene que saber que también va a tener el uso del celular fuera del colegio en la tarde. Cuando llegamos los papás al hogar es cuando ya hay que poner, ¿no? Este tipo de normas. Pero explicándoles el por qué. Si agarramos y, no, dame tu celular, esto, de una forma media, no sé, sin tener tanta comunicación, el adolescente no va a entender. Entonces hay que explicarle, te voy a quitar tu celular porque viene eso de la dependencia del celular, es así, 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 yo no quiero que tú pases por esta razón. Entonces, por favor, colaboraremos para que tú tengas un mejor crecimiento, para que te desenvuelvas mejor. Entonces, si les explicamos a los adolescentes el por qué estamos poniendo los límites, no va a haber esta rebeldía de no, ¿por qué? ¿Por qué te voy a dar? Si es mío, si no sé qué. Entonces, el explicar, siempre tener una comunicación abierta con ellos. ¿Y cómo respetar los espacios de silencio? Que muchas veces ellos los quieren y los necesitan. Y uno como papá, como mamá, se desespera. Claro. Algo le está pasando a mi hijo, pero dime, ¿qué tienes? ¿Por qué estás callado? ¿Por qué estás triste? Pero dime, ¿verdad? Ajá. Uno insiste mucho porque, bueno, es una preocupación natural. Sí, ¿y por qué se da eso? Los adolescentes están en una etapa de identidad. Ellos están descubriendo su identidad, están formando su personalidad. Antes ellos se regían por los comentarios que los papás decían, ¿no? A ti te gusta el naranja, te gusta el rosado, tu fruto favorito es lasaña, digo, no sé qué. Viene la adolescencia, no había sido así. No sé qué me gusta, entonces quiero tener un momento a solas para yo autoanalizarme, ¿no? Y ellos están creando su autoconcepto, qué me gusta, qué no me gustaba de esto, ahora sé que no se me puede gustar tal cosa, entonces necesitan un momento a solas ellos, ¿no? Para descubrirse. Sin embargo, como tú dices, los papás están preocupados, ¿no? Y el preguntar va a hacer que el adolescente se cierre más. Ellos van a tener un momento en el que van a querer hablar, hay que estar atentos a eso, ¿no? De toda la semana, de lunes a jueves, no sé, se ha encerrado, no dijo nada, si bien o mal en el colegio. Llega el viernes y como que, Emma, ¿te puedo contar algo? Claro, contame, sí, estoy aquí para escucharte. Y ahí va a empezar a hablar y ahí como papás hay que aprovechar, ¿no? Y preguntar, ¿pero por qué te sientes así? ¿Pero qué ha pasado? Ahí va a contar. Automáticamente, bueno, eso nomás era y se van, ¿no? Entonces el perseguirlos, el como estar hostigándolos con preguntas va a hacer que se encierren. Les daremos sus tiempos. Ellos van a querer contarles cosas. Lo importante es que ellos también vean que respetan, ¿no? Tienen empatía y que van a estar ahí ustedes como papás presentes cuando ellos los necesiten, ¿no? No hostigarlos muchos con las preguntas. Entiendo que los papás se preocupan, pero el adolescente está ahí, les van a contar las cosas. Es cuestión de estar ahí atentos, ¿no? En cualquier rato que quiera hablar, decir como que sí, te voy a escuchar, dejo de hacer mis cosas, dejo de lavar, dejo de ver la novela, dejo de hacer lo que tenga que hacer y sí, ven, siéntate, ahora sí te escucho. Y aprovechemos eso. Fomentemos, como les decía, la confianza. El adolescente tiene que saber que cuando él esté listo para hablar de un tema, el papá va a estar ahí esperando poder hablar. Y hay algo muy importante igual, no pretenda que un hijo sea igual al otro. Todos son diferentes y todos van a reaccionar diferentes. Tal vez la técnica que usted utilizaba con el mayor, con el pequeño no va a funcionar. Va a tener que ahí escarbar y buscar otra de las maneras. A ver, en este proceso del cambio hormonal, doctora, ya para ir concluyendo, y en este tema de las relaciones sexuales, la primera relación sexual, sí es importante que podamos darle un seguimiento físico a lo que pueda estar sucediendo. Me dejó muy preocupada el tema de los embarazos adolescentes, que sí, yo sé que esta es una realidad que vivimos en nuestra sociedad. ¿Cómo podemos inmiscuirnos más o, bueno, por último, optar por algún método que pueda evitar esto?
Creo que la parte fundamental la dijo la licenciada. Si nosotros hablamos con nuestros hijos desde niños, cuando llega la adolescencia, el hablar de sexualidad y todo lo que implica se vuelve más natural, ¿no? Entonces, tenemos que saber como padres que si nuestros hijos, hijas, deciden tener relaciones sexuales, no lo vamos a poder evitar. Si ellos quieren, lo van a hacer aunque nosotros estemos persiguiéndolos todo el día. No hay forma. ¿Ve? Todos hemos sido adolescentes y sabemos que cuando queremos hacer algo, lo hacemos. Entonces, generar el espacio de confianza para que nuestros hijos nos puedan preguntar cómo se pueden proteger. No nos van a preguntar si pueden hacerlo o no. Lo más probable es que nos digan, mi amiga está pensando en esto o mi amiga le ha pasado esto. Entonces, me ha dicho, como vos y yo hablamos, me ha dicho que te pregunte, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, ahí no, ni modo que vayamos y le digamos, no, confiesa, vos eres la que quieres, ¿no ves? Sino, mira, yo creo que lo mejor es siempre utilizar preservativo, condón, cuando tienes relaciones sexuales. Jamás hay que tener una relación sexual sin utilizar condón. Eso es algo que tiene que quedarte en la cabeza por si en el futuro, cuando vos también tomes tus decisiones, pero ahora eso le transmites a tu amiga. Y si su novio, su enamorado, no quiere utilizar condón, entonces no debe tener relaciones porque eso es señal de que no la respeta. La falta de respeto no está en querer tener relaciones sexuales, sino en no cuidar al otro durante este proceso. Y eso es algo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos hombres. Eso es algo muy importante. Ellos tienen que respetar también la salud de su pareja, ¿no? El tema de la protección debería ser mutua. He escuchado infinidad de veces la historia de que no usamos preservativo porque mi enamorado dice que si solo tenemos relaciones entre nosotros, entonces, ¿qué puede pasar? ¿No ve? Claro. Entonces, ese aspecto es sumamente importante. Tenemos la tendencia de delegar la responsabilidad del cuidado en las mujeres desde muy jóvenes, pero tenemos que saber que la relación sexual necesita dos personas. Ambos son responsables de esa decisión y del cuidado que deben tener. Ahora, cuando ya van creciendo y van teniendo parejas más estables, que eso ocurre a los 16, 17 años, ahí ya se puede optar por un método de anticonceptivo de más largo plazo, ¿no? Ya sea hormonal o un dispositivo intrauterino. Creo yo que las madres debemos acompañar a nuestras hijas en ese proceso. O sea, yo lo he hecho, ¿no? Cuando mi hija ha querido utilizar un método anticonceptivo, yo le he acompañado a que lo elija. Me he quedado esperando en la sala de espera para no ser la mamá que está metiéndose ahí. Claro, mejor mejor exacto. No. Y la ginecóloga que la atendió, una amiga, me dijo, es la primera vez que veo una madre que acompaña a su hija. Digo, ¿y quién la puede acompañar si no soy yo? Yo soy su madre, espero, no su amiga, porque ese no es mi rol, pero soy su cuidadora principal. Entonces debo estar aquí. Y con mi hijo tengo que practicar lo que promuevo, con mi hijo lo mismo. Nunca vas a tener una relación sexual sin preservativo porque eres un hombre y un hombre protege, un hombre cuida, un hombre es responsable de sí mismo y de su pareja o de lo que le llegue después, ¿no? Entonces eso es fundamental. Pero ¿cómo viene esa confianza? Desde niños se habla abiertamente de temas. Cuando mencionamos los aparatos reproductivos, no decimos tu cosita, ¿no ve? Así como decimos mano, cabeza, oreja, decimos pene, testículos, vulva, vagina. Por su nombre.
por su nombre, porque si no, tu cosita. O cuando el niño a los 3, 4 años toca los genitales, la familia suele decir, no toques, eso es sucio. Ahí va el primer mensaje de que de eso no debes hablar, ¿no? Entonces, es un proceso que comienza desde que el niño es bebé y vamos formando también esa área de su vida, ¿no? El área sexual, que es fundamental. Y que la acompañemos. Esa es la palabra Exacto. principal y que le hemos repetido en varias oportunidades en esta transmisión. Doctora, le agradezco mucho por habernos acompañado hoy. Era muy Gracias. importante conocer todos los aspectos, su punto de vista y, claro, una profesional que nos pueda guiar. Muchas gracias. Gracias por este espacio, ¿no? Para poder hablar de temas tan importantes como es la adolescencia. Son 10 años de la vida de nuestros hijos en las que se define el futuro. Entonces, el acompañamiento que dices es fundamental para que tengamos, pues, hombres y mujeres que sean de provecho para nuestra sociedad. Y que sean un aporte positivo. Licenciada, gracias. De igual manera, la parte psicológica, sin lugar a dudas, es importantísima. Sí, muchas gracias. Más bien, como dice la doctora, hablar de la adolescencia me parece un tema sumamente importante porque es un momento de crisis para las familias en la cual los papás no saben qué hacer, no saben si alejarse, si dejarlos. Entonces es muy importante que, lo repito, estén al cuidado de sus hijos, o sea, que estén acompañándoles, fomentemos lo que es la confianza, validemos sus emociones para que ellos también puedan contar con los papás, ¿no? Es Y tener la importante. confianza respectiva. Exacto. Gracias. Gracias a ambas por habernos acompañado y a ustedes por seguir esta transmisión. Muchísimas gracias. Nos vemos en unos cuantos sábados en El Pediatra en tu Hogar. Recuerde siempre acudir a un profesional. Tenemos muchos y de lujo a nivel nacional. Permiso.